Al filo de la intriga. La verdadera leyenda de Corazón Valiente. Hubo un hombre sediento de deseos de justicia y libertad, cuya vida estuvo llena de historias osadas y míticos logros que van más allá de lo que algún día pudimos imaginar. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Este hombre fue inmortalizado en la historia escocesa con el nombre de William Wallace, inspiración para la película de Hollywood, Corazón Valiente. Pero a diferencia de la leyenda popular, William Wallace no fue un humilde campesino, sino que provenía de una familia acomodada y recibió una buena educación. Aún así, eso no lo detendría en sus ansias de liberar a su pueblo del yugo del Reino de Inglaterra. Al finalizar el siglo XIII, Escocia vivió una época oscura y llena de incertidumbre. Después de 2 décadas de estabilidad y paz, en 1286, el rey escocés Alejandro III falleció cuando su caballo se precipitó por un acantilado, dejando como única heredera del trono a su nieta de 3 años. Sin embargo, poco después, debido a un viaje por turbulentos mares, se anunció una nueva desgracia. La pequeña reina había fallecido. A partir de este momento, los ingleses observaron la oportunidad perfecta para intervenir en los asuntos escoceses y aprovecharse de la inestabilidad. Para ese entonces, las tensiones por el trono de Escocia iban en aumento entre diferentes linajes de la nobleza. Sin embargo, hubo 2 familias muy importantes, las cuales fueron predominantes en el conflicto interno: la casa de los Bruce y la de los Balliol. Y el líder de estos últimos, Juan de Balliol, fue apoyado por el mismo Eduardo I. Con el financiamiento económico y militar por parte de los ingleses, Juan de Balliol se enfrentó a los de la casa Bruce y logró hacerse con el trono. Y a modo de titiritero, Eduardo I de Plantagenet llegó a controlar a Juan de Balliol y a su vez a toda Escocia. Sin embargo, usar un títere resultó más difícil de lo que Eduardo creyó al principio. Hubo revueltas políticas y descontento, pues la realeza escocesa no podía actuar sin antes tener la autorización inglesa. Y la nueva piedra en la bota de los ingleses fue el estallido de un conflicto contra Francia. La relación entre Eduardo I y Juan de Balliol se deterioró a medida que la autoridad inglesa se volvía cada vez más y más autoritaria y absolutista. Así que Juan aprovechó de entablar en secreto una alianza con Francia. Juan pactaba que no usaría sus tropas para la guerra contra Francia a cambio de ciertos beneficios que ayudarían a la independencia de Escocia. Pero gracias al poder de Eduardo I, este se enteró de la traición de su títere, y un gran conflicto entre ambas figuras ocurrió. Ante esto, la relación entre Juan y Eduardo se terminó por romper e Inglaterra decide arremeter en contra de Escocia en 1296 para así obtener el poder de una vez por todas. Las fuerzas escocesas flaquearon ante el enorme y poderoso ejército inglés. Y luego de la fatídica batalla de Dunbar, Juan de Balliol fue forzado a ceder el trono de Escocia y fue apresado. Para entonces, los ingleses se esforzaban en expandir sus dominios por tierras escocesas, aprovechando la falta de resistencia. Sin embargo, y de forma inesperada, un grupo de soldados ingleses fue atacado y diezmado durante una emboscada, llevada a cabo al parecer por meros bandidos. Ante tal ataque, los ingleses iniciaron una cacería contra los asaltantes del destacamento destruido. Y de hecho, el líder de los insurrectos fue capturado, siendo este William Wallace. Grande fue el error de los ingleses por no ejecutar de forma inmediata al líder rebelde, pues este logró escapar de su prisión. Según cuenta la leyenda, lo que en un principio era una pequeña banda de rebeldes terminó siendo una amenaza para los ingleses. Y gracias a que este grupo de insurrectos empezó a crecer en número de miembros y en apoyo popular, Wallace pudo ser rescatado de la mazmorra donde estaba apresado. Otra versión de la leyenda afirma que no hubo una revuelta libertadora, sino que el mismo Wallace, con su astucia e ingenio, logró burlar a los guardias y huir de su confinamiento. De alguna forma u otra, Wallace logró escapar. Y estando libre, inició su extensa campaña de reclutamiento de fuerzas para hacerle frente a la ocupación inglesa. La idea era dejar de ser una pequeña célula rebelde
que causaba estragos en campamentos ingleses. Tenían que volverse un verdadero ejército armado, capaz de librar grandes batallas en contra de las fuerzas de Eduardo I. Los pensamientos libertarios de Wallace tuvieron una amplia aceptación en la población escocesa y en las personas a su mando. Predicó los valores morales de la libertad que había aprendido gracias a su culta educación familiar. Sus palabras aumentaron la moral de sus soldados y el respeto que ellos tenían por su líder. Pero Wallace y su gente no eran una resistencia oficial a los ingleses. Y de hecho, habían fuerzas escocesas aún activas y leales al rey Juan, por lo que al ser este grupo una organización al margen de cualquier ley, tanto militares escoceses como ingleses harían que Wallace y su gente tuvieran que ocultarse. Y aunque soldados escoceses desertaron y se pusieron bajo el mando de Wallace, aún había precio por su cabeza desde ambos bandos. Pero esto no detuvo a William y organizó un cada vez más numeroso y poderoso ejército formado por campesinos y desertores escoceses. Las tropas rebeldes fueron puestas a prueba en la batalla del puente de Stirling. Fue una catástrofe para los ingleses que, a pesar de tener a más de 10.000 soldados, no pudieron hacerle frente al ahora no tan pequeño ejército de Wallace. A pesar de tal derrota, los altos mandos de Eduardo I no le dieron importancia a lo que aún consideraban que era un simple grupo de bandidos armados. Sin embargo, el objetivo de Wallace y sus hombres no era ganar fama entre los ingleses, sino entre el mismo pueblo escocés. El apoyo popular de los subyugados por Eduardo I traería más apoyo logístico, militar y de suministros para un ejército cada vez más difícil de mantener. Así que para ganarse el respeto de la gente, debían hacer una jugada arriesgada. En 1297, William Wallace y su ejército ingresaron fugazmente a territorio inglés, saqueando y quemando todo poblado o aldea que hallaban a su paso. El terror de la ciudadanía inglesa finalmente alertó a las autoridades de Inglaterra. Y cuando las noticias de tal osada hazaña llegaron a Escocia, tanto el pueblo como la nobleza dieron todo su apoyo a Wallace y su ejército. Para 1298, Wallace había reunido bajo su mando a un gran número de hombres y mujeres de todas las clases sociales, y su ejército ya representaba una gran amenaza para los ingleses. Por ello, Eduardo I decidió llevar a cabo una nueva invasión, y los escoceses se vieron obligados a defender sus tierras. Conocida como la Batalla de Falkirk, este enfrentamiento mostró las debilidades tecnológicas de los escoceses. Los arcos largos de los ingleses diezmaron a los letales lanceros escoceses, permitiendo que el resto de la infantería inglesa penetrara las defensas de las formaciones de Wallace. El ejército de Wallace fue completamente masacrado, y se creía que el mismísimo líder de la rebelión yacía muerto en el campo de batalla, junto a algo más de 5.000 libertarios muertos. Sin embargo, lastimado y vulnerable, Wallace logró escapar y buscó refugio en los coloridos bosques de Escocia. El corazón valiente de Escocia se vio obligado a no buscar luchar de forma precipitada. En cambio, tuvo que esconderse y emplear tácticas dignas de bandoleros y guerrilleros medievales. Se reagrupó con algunos de sus aliados y mientras realizaban alguno que otro ataque a asentamientos ingleses, se hacía claro que una nueva rebelión requería de un gran apoyo. Entonces William viaja fuera de Escocia en busca de ayuda y financiamiento. Desde negociar con Felipe IV de Francia hasta reunirse con el Papa Bonifacio VIII en Roma, William hizo lo imposible en cuanto a diplomacia internacional para buscar desterrar a los ingleses de su hogar. Sin embargo, en Escocia la diplomacia inglesa venía acompañada de miedo y sangre. Las presiones de Eduardo I a la nobleza escocesa obligaron a que estos últimos negociaran la paz, que resultaba en una especie de rendición pacífica a cambio de no más derramamiento de sangre. Si bien en un principio la resistencia continuaba, el empujón final para la negociación de paz fue el que los ingleses reconquistaran el castillo de Stirling, aplastando a las tropas escocesas. Pero la rendición rebelde no era la única condición. Eduardo I exigía que entregasen al agitador de la rebelión, conocido también como William Wallace. Para los corazones de Escocia, Wallace aún representaba una esperanza de liberación.
pero cuando éste volvió a Escocia, para reagrupar una vez más sus fuerzas, fue traicionado por un compatriota y amigo suyo, que lo entregó a los ingleses. Cuando le apresaron, los ingleses no aplicaron plenamente la típica justicia de aquel entonces, sino que se desquitaron con William de una forma cruenta y despiadada. Acusado de traición a la corona inglesa, Wallace vivió en carne propia la ira del mismísimo rey Eduardo I y del resto de los altos mandos de Inglaterra. Los castigos fueron exagerados e inhumanos, pues estos por lo general llevaban a la muerte rápida. Sin embargo, los ingleses extendieron la vida del corazón valiente a propósito y los métodos de ejecución se convirtieron en juegos de tortura. Fue amarrado a un caballo y arrastrado contra el suelo a gran velocidad, pero los ingleses se encargaron de que no muriese ni se despellejase. Mientras la voluntad guerrera de Wallace se iba mermando, prepararon un nuevo castigo: la horca. En lugar de este ser el final del noble guerrero escocés, la cuerda solo sirvió para asfixiarlo durante un tiempo, pues evitó que su cuello se rompiera. Y antes de morir por asfixia, la soga fue cortada, pues la sádica diversión inglesa debía continuar. Habiendo sido ya humillado, los ingleses decidieron acabar con William. Cortaron su cuerpo y arrancaron sus órganos y vísceras mientras seguía con vida, para luego arrojar sus entrañas al fuego. Y entre esas partes suyas estaba su valiente corazón. Sin importar si seguía vivo o no, los verdugos cercenaron su cabeza y descuartizaron el resto de su cuerpo. Con tal atroz muerte, la amenaza escocesa llegó a su fin. No obstante, no sería el último capítulo de la independencia de Escocia. Aún así, el mártir libertario de los escoceses marcó un antes y un después en la trágica historia de Escocia, pues la muerte de Wallace destruyó la moral de su pueblo. Pero el recuerdo y el espíritu del corazón valiente de Wallace siguió viviendo en cada uno de sus compatriotas. Después de su muerte en 1305, el nombre de William Wallace comenzaría a ser sinónimo de rebelión, de independencia y sobre todo de libertad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.